Bueno, pues buenas tardes. Esta tarde la sección que compone una de las actividades habituales de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León presenta a la académica del número Olga Mínguez González, doctora Olga Mínguez González, quien pronunciará una conferencia sobre sistemas y herramientas de detección temprana para la gestión de alertas en seguridad alimentaria. La doctora Mínguez es en la actualidad jefa de servicio de evaluación de riesgos y procesos de la Dirección General de Salud Pública en la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Ya ha pasado prácticamente 20 años, los últimos 20 años de su vida, al frente del Servicio de Sanidad Animal o de la sección correspondiente incluida dentro del servicio, siendo por ello simplemente, al margen de su capacidad científica y profesional, que es muy alta, una de las personas que mejor conoce la sanidad animal de esta comunidad autónoma y, como consecuencia de su representación en foros europeos y americanos, pues una de las personas que mejor conoce la sanidad animal ya no de su comunidad autónoma, sino del propio país. Fue alumna brillante en la Facultad de Veterinaria de León, donde obtuvo todos los premios que se convocaban en aquellas fechas. Realizó su tesis doctoral en el Departamento de Medicina Animal entonces, en anatomía patológica, realizando estancias en la Universidad de Heidelberg, en Parma, en Lejona, en Bilbao y en algún otro sitio adicional. Y a partir de ahí, con algunas incursiones dentro de las campañas de saneamiento en Castilla y León, fundamentalmente en la provincia de Salamanca, fue un compás de espera hasta la aprobación del Cuerpo Nacional Veterinario, en el que su primer destino estuvo en Barcelona y ya enseguida se recuperó para la comunidad autónoma. La doctora Mínguez tiene además el curioso honor de ser el registro primero como académico correspondiente de la academia, es decir, la primera que tomó posesión de su plaza de electo, que fue como académico correspondiente, fue la doctora Mínguez, allá por 2012 o 2013, y desde entonces pues estuvo haciendo méritos adicionales para al final ser elegida académica del número. Sin nada más, porque es persona suficientemente conocida de todo el mundo, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Gracias, compañeros académicos. Gracias a todos los asistentes por haber decidido escucharme durante este ratito, por estar aquí. Y sobre todo porque entre todos los asistentes no solo sois compañeros, sino también amigos, lo cual hoy en día se valora mucho. También es un placer ver que somos relativamente más de 4 personas. A mí siempre me da mucho pudor divulgar cuando voy a ir a un sitio. Entiendo que, bueno, a través de los colegios de veterinarios, de la propia academia, se mueven mucho las ponencias y que si alguien realmente tiene interés en escucharlo va a venir, y por eso soy poco de enviarlo a los compañeros para que llenen el aforo. Intentaré, en la medida de mis posibilidades, transmitiros un tema que para mí es apasionante. Lo era en materia de sanidad animal y ahora lo está siendo en materia de seguridad alimentaria, que es la gestión de crisis y aquellos sistemas y herramientas de los que disponemos. No se ve. Si quieres, muévelo, no te preocupes. De los que disponemos tanto a nivel nacional como internacional para gestionar cualquier tipo de crisis. Vamos a esperar un momentito porque es una presentación muy visual y no me gustaría... Bien, déjalo aquí. Perdón, ha sido mi culpa por mandarte mover el ordenador, lo siento. Bien, como os decía, para mí es un tema apasionante en el que los veterinarios además tenemos un trabajo primordial. Cuando se van publicando las guías, fundamentalmente las que elabora la FAO, también las que elabora el ECDC europeo o las que elabora la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Sanidad Animal sobre los sistemas de detección temprana, los Early Warning System, yo me preguntaba muchas veces
¿Cómo se enfocaría esa parte que yo tenía tan interiorizada en materia de sanidad animal a los posibles incidentes que se produjeran en seguridad alimentaria? Para mí ha sido un placer comprobar que al final la gestión de crisis es siempre la misma. Estemos hablando de sanidad animal, de seguridad alimentaria, de salud pública, en un incendio, en atropellos, en accidentes. El ciclo de emergencias es siempre igual. Entonces, al final, todos los sistemas de alerta temprana consisten en lo mismo, en recopilar una serie de información, en cuantificar el peligro que supone toda esa información que se está recopilando y que todo ello ayude a tomar decisiones certeras a aquellas autoridades competentes, sea la emergencia de la que se trate, que estén al cargo de dicha emergencia. Por lo tanto, el factor crucial, el factor llave en la gestión de crisis es siempre que haya alguien potente y con cabeza al cargo, que exista un plan y que el plan se haya probado que está funcionando y que vaya a funcionar. Bien, comercio en materia de alimentos lo ha habido desde la antigüedad. Ya la ruta de la seda se aprovechaba para comerciar con especias. Ya en el Imperio Romano, aquellos sitios donde había una serie de producciones intercambiaban los productos, tanto de origen animal como vegetal, con aquellos otros países que no tenían esas producciones, pero hoy en día esto ha cambiado totalmente. Y un producto que es local en un lugar, en muy pocas horas, en muy pocos días, se vuelve local en un sitio que puede estar a miles de kilómetros. Pero además, estamos en un momento en que hay una gran complejidad de la cadena alimentaria. Y para ello simplemente tenemos que pensar en un producto como una pizza, la pizza que podéis ver aquí en el medio. Esta pizza tiene un montón de ingredientes, tanto de origen animal como de origen vegetal, que pueden venir de múltiples orígenes, que son procesados en múltiples estadios de la cadena alimentaria para al final llegar al consumidor en forma de una pizza. Es decir, en un caso como una pizza de la que podéis tener prefabricada en vuestros congeladores, si leéis los ingredientes pueden llegar a tener más de 30 ingredientes y cuyos orígenes puedan ser hasta de los 5 continentes. Esta complejidad de la cadena alimentaria hace que la gestión en seguridad alimentaria tenga que ser transparente y clara desde el principio hasta que el producto llega al consumidor final. Pero además, esto, en el caso de España, por ser un Estado miembro de la Unión Europea, lo tenemos que ver en el contexto del sector agroalimentario europeo. El sector agroalimentario europeo es un sector que está en auge. En concreto, los datos macroeconómicos del año 2023 superan con creces los del año 2022. Es un comercio, además, bastante estable, en el que tenemos muchos socios comerciales de todos los continentes. Se está abriendo mucho las puertas comerciales a países sudamericanos, a países africanos, y esto lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de que, y retomo una noticia que leí en la prensa de nuestro presidente de la Academia que salió esta semana, en la que el mayor reto que tenemos en la Unión Europea es que tenemos que dar alimentos seguros y de calidad a 450 millones de personas. Bien, en 2022 los 27 Estados miembros notificaron casi 6.000 brotes de origen alimentario, lo que supone casi un 44% más que en el año 2021. Además, hubo más de 48.000 casos humanos, casi un aumento del 50% con respecto al 2021. El número de muertes, afortunadamente, no fue elevado, fue de 64 en 2022, pero si bien ha sido una de las cifras más elevadas de la Unión Europea en los últimos años. Fundamentalmente, el mayor número de casos y también la mortalidad más elevada se asoció no a contaminantes químicos, sino a riesgos o peligros biológicos, concretamente asociados a Listeria monocitógenes y en menor medida a Salmonella. Y luego hay que tener en cuenta qué par o agente, alimento contaminante es el que tiene mayor peso. Y en este caso son los huevos y ovoproductos y, hablando de riesgos biológicos, una bacteria, Salmonella, los que tienen el mayor peso en los casos y brotes de origen alimentario. Debemos de pensar, para poder gestionar los riesgos, dónde se pueden contaminar los alimentos. Obviamente, los alimentos se pueden contaminar desde la producción primaria, en la granja,
Posteriormente, hablando de productos de origen animal en el matadero y si no en las plantas de procesados, también puede haber contaminación en la distribución, por supuesto en el comercio minorista y obviamente en la preparación, tanto en nuestras casas a nivel doméstico como en lugares de restauración. Pero además, la complejidad de la cadena hace que tengamos que tener en cuenta muchos factores que van a intervenir en ella. En primer lugar, un alimento puede estar contaminado por un patógeno o por un contaminante. En este caso puede haber varias personas que presenten sintomatología, que se vean afectadas por el brote. Los síntomas pueden variar, en ocasiones pueden o no requerir hospitalización. Por lo tanto, la investigación del brote se debe de llevar a cabo de la forma más temprana posible, intentando localizar el origen de dicho brote para categorizarlo, darle transparencia y que otros posibles lugares que hayan podido tener contacto con este alimento o que vayan a consumir este alimento puedan tomar las medidas restrictivas que eviten que sigan apareciendo casos. Todo esto a nivel de la Unión Europea está canalizado a través de una serie de redes que voy a pasar a comentar muy brevemente y además nos permite sacar los mapas en los que aquellos países de la Unión Europea que han ido declarando brotes año tras año se ven retratados más o menos, no siempre tiene que ver con la calidad de la seguridad alimentaria que haya en esos países, sino muchas veces incluso con el buen control que se hace de los alimentos y la rapidez y la fiabilidad de las notificaciones. Como podéis ver en este mapa, España fue uno de los países que más brotes declaró durante el año 2023, en concreto está de más de 66, y perdonadme, no lo veo desde aquí, y 183, y bueno, en ese sentido se ve más o menos el número de brotes que declararon en la Unión Europea. En cuanto a los agentes microbiológicos implicados, son de varios tipos. Tenemos agentes bacterianos implicados, también hay virus implicados en estos brotes y otras infecciones alimentarias, por supuesto biotoxinas marinas y también la histamina. Aquí tenemos la compañía del Laboratorio de Salud Pública de León, que es la que realiza los análisis en Castilla y León de histamina. Y por supuesto aquellos riesgos o peligros químicos asociados a la presencia o bien ocasional o aleatoria que se pueda producir en los productos, o bien por una mala praxis, tanto de contaminantes como de distintos plaguicidas. Bien, entonces esta es la situación. Esta es la situación en relación al peso del sector agroalimentario de la Unión Europea, a la necesidad de alimentar a más de 450 millones de personas con alimentos sanos y seguros, a la enorme capacidad o posibilidad de contaminación que tienen los alimentos desde la granja a la mesa y con cadenas de distribución que son realmente complejas. Y, visto que esta es la situación que hay, ¿qué herramientas tenemos las autoridades competentes para poder gestionar estas crisis? Bien, pues como les decía al principio, para mí es un placer ver que el círculo de gestión de crisis siempre es el mismo, empezando por prevención y mitigación del riesgo, por supuesto, preparación y entrenamiento, una buena respuesta y posteriormente la recuperación de esa situación de crisis. Voy a empezar explicando el sistema y el entramado legal y real que la Unión Europea tiene para efectuar esa respuesta ante la detección de alertas en materia de seguridad alimentaria. Pero esa respuesta está muy ligada, muy imbricada con la prevención y mitigación del riesgo. Es decir, una herramienta que podamos utilizar para responder en el lugar en el que hemos detectado el problema, a su vez va a ser una herramienta que le va a ser útil a aquel lugar donde ha podido llegar ese producto para mitigar el riesgo y poner una barrera. Por lo tanto, voy a explicar la respuesta desde el punto de vista legal y práctico que tenemos las autoridades competentes, que, como decía, tiene una relación muy directa con la prevención y mitigación del riesgo. Bueno, en primer lugar, el Reglamento 178/2002, que es
conocido por todos, que crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, es un reglamento que deberíamos de leer todos los que trabajamos en el sector agroalimentario, porque es muy sencillo. Son 7 o 8 páginas, lo cual para un reglamento europeo es un lujo, y además es muy claro al respecto de esos principios básicos que están rigiendo cómo actúa la Unión Europea para garantizar que los alimentos que tienen los consumidores son sanos y seguros. Pero además, este reglamento crea el sistema de alerta rápida y notificación. Y podríamos pensar, se ha quedado obsoleto, es un reglamento del año 2002, como saben, a partir del año 2016 se ha realizado una profusa publicación normativa, incluso cambiando el sistema de controles oficiales a través de un reglamento del año 2017, 2017-625, podríamos pensar que se nos ha quedado obsoleto. Pero no solo nos ha quedado obsoleto, sino que se ha relacionado directamente con el reglamento de controles oficiales a través de su preámbulo, de muchas partes del articulado en las que indica al control oficial cómo tiene que actuar garantizando la seguridad alimentaria en función del reglamento base, el 178-2002, y además ha permitido que se relacionen todas las bases de datos de notificación, tanto de brotes de origen alimentario, de brotes de origen animal, como de enfermedades vegetales, así como de movimiento, a través de un sistema de gestión único de la Unión Europea con el fundamento, como bien dice el preámbulo del reglamento de controles, con el fundamento One Health. Además, este reglamento explica cómo se tiene que actuar ante las situaciones de emergencia en seguridad alimentaria y, por supuesto, insta a las autoridades competentes de todos los Estados miembros a tener un plan de crisis que permita gestionar la crisis en caso de que exista un incidente. Como les decía, plenamente vigente con el reglamento de controles oficiales, que es de aplicación horizontal de la granja a la mesa. El mismo reglamento de controles oficiales lo usan las autoridades competentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería, de la Consejería de Sanidad, de todas las comunidades autónomas y de todos los Estados miembros. Y el mismo reglamento de controles lo utilizan los ingenieros agrónomos en sus controles fitosanitarios. Es un reglamento horizontal. Con el concepto One Health, instan el artículo 115 a que todas las autoridades competentes hayan desarrollado un plan de contingencia tanto para alertas en seguridad alimentaria, alertas en sanidad animal y alertas en sanidad vegetal, para todas las plagas vegetales del mismo modo y con los mismos criterios. Y además, como les decía, a través de un reglamento de ejecución del año 2019, crea un sistema informático común para la Unión Europea bajo el paraguas One Health. Este sistema, que en castellano tiene unas siglas muy feas, se llama Sistema de Gestión Integral de Controles Oficiales, es SGICO, normalmente se habla de él en inglés, incluye RAPS, que es el sistema por el que se notifican aquellos incidentes de seguridad alimentaria, Eurofit, el sistema por el que se notifican los incidentes de plagas vegetales, TRACES, que es el sistema de comunicación de movimientos, y ADIS, que es el sistema de notificación de enfermedades animales. Además, hay otra decisión de ejecución que tiene enorme importancia y de la que hablaré brevemente al final, sobre todo por la necesidad de formación y de preparación ante crisis en materias de seguridad alimentaria a partir de ejercicios de simulación sanitaria, que es la decisión de ejecución 2019-300. Esta decisión de ejecución establece un plan general para la gestión de crisis en el ámbito de la seguridad de los alimentos y de los piensos. Y además vuelca toda la información en una plataforma de gestión de riesgos e intercambio de información de la EFSA, que se denomina EREN. Bien, como les decía, ya terminando con la normativa, en esta charla ya no voy a hablar más de normativa, lo cual para mí es un logro. Sí que hay que hacer mención a la directiva de zoonosis, a la 2003/99, por supuesto a las dos leyes importantes que en el ámbito de la seguridad alimentaria tienen mucho que ver, que son la Ley de Sanidad Animal Europea y la Ley de Sanidad Vegetal Europea, y que ambas forman la tríada One Health y van en el mismo sentido. Y ya para finalizar, por supuesto, las amenazas transfronterizas. En este sentido,
bastante recientemente, en el año 2022, hay un nuevo reglamento europeo que regula cuáles son las amenazas transfronterizas graves para la salud y se deroga la normativa anterior, particularmente una decisión del año 2013, que era la que regulaba estas amenazas transfronterizas en materia de salud pública, dividiendo las amenazas en amenazas de origen biológico, amenazas de origen químico, amenazas de origen medioambiental y las debidas al clima, y acontecimientos que puedan constituir emergencias de salud pública de importancia internacional de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS. Y sin entrar en aquella normativa que lo crea, se han creado dos agencias de enorme importancia en la Unión Europea. En el año 2021 se creó la ERA, que es la Agencia Europea para la Preparación y Respuesta de Emergencias, y bueno, la ECDC, que ya tiene mayor recorrido, se creó en el año 2004 y que es el Organismo Europeo de Control de Enfermedades Transmisibles en el caso de humanos. Bien, con toda esta base legal que nos permite tener respuesta y criterios claros de cómo se tiene que hacer un plan de contingencia y de cuáles son las medidas de comunicación de esas emergencias a todos los Estados miembros, ¿qué ocurre si en cualquier país de la Unión Europea, en este caso vamos a hablar de España, tenemos un caso o un brote de una enfermedad de transmisión alimentaria o una detección de un alimento contaminado con un producto químico, un riesgo químico, o contaminado con plaguicidas o con cualquier defecto que pueda suponer que ese alimento vaya a tener una repercusión negativa en la salud pública? Bien, pues lo primero que hay que hacer es una investigación en el propio país y para eso, en el caso de España, tenemos una Ley General de Sanidad y en el caso de Castilla y León tenemos nuestra propia ley. Ambas, tanto la de Castilla y León, en su artículo 26, crea la Red de Alerta Rápida Alimentaria, como en el caso de la Ley Nacional, en el artículo 25, crea el denominado Sistema Nacional Coordinado de Alertas Alimentarias. Para poder saber cómo tenemos que actuar, hay un protocolo a nivel nacional. Es el procedimiento de actuación de la red SCIDI, que no voy a complicar con las siglas porque hay muchas en redes de comunicación y los que no estáis en el ámbito de la seguridad alimentaria os suena un poco a chino. Simplemente es una red de comunicación de aquellos incidentes alimentarios que tiene varios componentes. Un intercambio rápido de información y además un intercambio de información entre autoridades competentes sobre aquellos defectos que podamos detectar en los alimentos que no tienen por qué conllevar un riesgo inmediato para la salud pública, pero que sí son defectos que sí que afectan a las decisiones en control oficial. Por ejemplo, un efecto en el etiquetado que no vaya a tener una repercusión directa sobre la salud pública, porque sea simplemente un defecto de forma, pero que efectivamente haya que hacer una medida de control oficial. Bien. Este sistema clasifica los riesgos. Riesgo cero, pues aquello que obviamente no va a tener riesgo para la salud pública. Riesgo potencial, que potencialmente puede causar un daño a la salud pública. Riesgo no grave, que puede tener cierta repercusión sobre la salud pública, pero que en principio no tiene por qué requerir realmente una atención continuada o un seguimiento continuado, fundamentalmente hablando de los riesgos para la salud pública, un seguimiento continuado hospitalario, un riesgo potencialmente grave y aquellos riesgos graves que sí que requieren una intervención y una comunicación inmediata. Simplemente un ejemplo. Dentro de aquellos riesgos graves en los que se exige que tengamos una actuación rápida de las autoridades competentes, se encontrarían, es un ejemplo, como les decía, en este documento que está colgado en la página web pública de la SAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, el anexo tiene 2 páginas. Pero bueno, simplemente a modo de ejemplo, habría que actuar inmediatamente cuando sean productos alimenticios que contengan sustancias prohibidas, aquellas sustancias que están prohibidas por la normativa comunitaria, por ejemplo, sustancias con actividad estrogénica, que solamente se permiten en algunos casos muy concretos, productos alimenticios que tengan sustancias no autorizadas o que superen los límites máximos de residuos que existen para esas sustancias, residuos de plaguicidas cuando, a través de la utilización de determinadas herramientas informáticas, que en este caso la de plaguicidas se llama Primo, pero que tampoco voy a entrar
al detalle, esté indicando que ese plaguicida ha contaminado el alimento en un riesgo que puede ser potencialmente grave para la salud, productos alimenticios que estén contaminados con hongos, bacterias o sus toxinas, presencia de parásitos vivos o aquellos que contengan algún producto potencialmente alergénico que no esté bien reflejado en el etiquetado, aquellos que tengan organismos modificados genéticamente no autorizados, etc. Es decir, aquellos casos en los que las autoridades competentes tenemos que actuar de forma inmediata están perfectamente tasados. Es decir, tenemos un plan, que es la primera parte. Recordemos la primera diapositiva. El éxito de que no haya riesgos en materia de seguridad alimentaria, en este caso, de cualquier problema o incidente que pueda ocurrir, es tener un buen plan, que el plan esté perfectamente tasado y que sea conocido por todas las partes. Bien, una vez que se ha hecho la investigación a nivel nacional, hay que comunicar esta información a nivel europeo. Y aquí hay una serie de bases de datos que son muy potentes y además, para aquellos que tengan curiosidad, muy interesantes de bucear por ellas, porque tienen muchísima información. Hay una base de datos que tiene que ver con enfermedades, con la parte de salud pública, donde las autoridades competentes en materia de salud humana notifican al ECDC, a este Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, esos brotes de origen alimentario o esas posibles patologías causadas a través de la ingesta de alimentos, que se denomina EWRS. Luego ya viene el nombre bien explicado y qué significan las siglas. Luego tenemos RAS, que es por donde se notifican aquellos problemas de seguridad alimentaria, que, como les decía, está recogido en el Reglamento de Controles Oficiales y en el Reglamento de Ejecución 2019-1715, que integra esta base de datos de comunicación con la base de datos de comunicación de enfermedades animales, vegetales y movimiento. Y luego tenemos lo que se denominan las ROAS, que son aquellos incidentes conjuntos entre las autoridades de seguridad alimentaria y de salud pública que requieren una intervención. Bien, adicionalmente a lo que sería el sistema de alerta temprana y respuesta, que es el sistema de notificación oficial que tiene la Comisión Europea para que las autoridades de salud humana notifiquen estos brotes o incidentes alimentarios, tenemos el EpiPulse, que es una base de datos enorme donde aparece toda la información histórica sobre estos brotes de origen alimentario detectados en humana y notificados al ECDC. Y como les decía, también dentro de este ESGICO, que sería la parte más veterinaria, las notificaciones RAS de los incidentes alimentarios. Y estas serían las tres bases de datos en las que las distintas autoridades que tienen que ver desde la granja a la mesa con los incidentes de seguridad alimentaria darían transparencia a estos brotes, de manera que era un poco lo que les comentaba al principio. Esa respuesta de una autoridad competente va a servir al resto de autoridades competentes que tienen acceso a la información para tomar medidas preventivas, evaluar y mitigar su riesgo. Bien, simplemente los datos del año 2023 que aparecen en el resumen ejecutivo que hace la EFSA y el ECDC de estas notificaciones. Durante el año 2023 hubo casi 5.000 notificaciones de incidentes alimentarios, 3.166 notificaciones que no tienen un riesgo sobre la salud pública, pero que sí suponen un defecto en el control oficial. Y una cuestión importante, en estas notificaciones RAS se pueden ver no solo el peligro, en este caso, por ejemplo, el primero que aparece aquí, residuos de pesticidas en frutas y vegetales, sino también el origen y las notificaciones que sobre estos residuos de pesticidas, con origen en este caso en Turquía, se han ido produciendo en los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Esto es interesante también que se conozca, ya por hacer un KitKat y no intentar que no se les haga tan pesado, es importante que se conozca cuando hablamos de importaciones de países terceros. Es cierto que hay mucha polémica ahora con las diferencias de criterios entre la Unión Europea y otros países terceros, pero también lo que el consumidor tiene que conocer es que el control oficial actúa y que en el caso de que se detecte cualquier irregularidad se toman las medidas correctivas. Y un ejemplo de cómo aparece RAS, este es un pantallazo que me parece que saqué ayer o esta mañana. Aquí podemos ver un caso asociado a España, es el segundo que está aquí,
que se debe a niveles elevados de mercurio en atún, si no me equivoco, porque desde aquí no lo leo. Fue notificado a primeros de mayo, no recuerdo la fecha, y en este caso fue notificado por Italia. Cuando ya entramos, porque es un incidente que las autoridades italianas han considerado serios, cuando entramos en el detalle del incidente, pues se puede ver que efectivamente el origen es España y lo que es más importante, las medidas que se han tomado, que en este caso pues ha habido una paralización de la mercancía y esa propia notificación que pueden ver todos los Estados miembros les sirve de alerta, porque si han recibido partidas de ese mismo origen pueden tomar la misma medida preventiva antes de que ese producto esté distribuido en el mercado. Bien, ya hemos visto cómo se actúa en España, Reces Ciriaca, cómo actuamos las autoridades competentes, cómo notificamos todos los Estados miembros a la Unión Europea, tanto desde el punto de vista de la parte de control oficial veterinario como desde la parte de salud pública, a través del ECDC y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, y ahora viene qué ocurre cuando estos incidentes traspasan la Unión Europea. Pues igualmente, cuando estos incidentes traspasan la Unión Europea, existe un mecanismo a través del Infosan, que es un mecanismo de notificación de aquellas autoridades competentes en inocuidad alimentaria, que es propio o creado por la FAO y la OMS. Y esas notificaciones desde la Unión Europea se lanzan a todos los países que forman parte de la FAO y de la OMS. ¿Con qué categorización? Yo les he explicado la categorización del riesgo conforme a la normativa europea. Obviamente, cuando se sale de las fronteras europeas, la categorización del riesgo se sigue con las pautas del Códex Alimentario. Lo cierto es que cuando se las ojean, y esta, si no me equivoco, la última actualización es del año 2004, es muy similar a los criterios que se trabajan en la Unión Europea, porque al final, independientemente de que los criterios de la Unión Europea sean realmente estrictos en materia de seguridad alimentaria, siempre se intentan alinear tanto con el Codex Alimentarius como con la Organización Mundial de Sanidad Animal para facilitar el comercio. Este Infosan es una red internacional, como les decía, de aquellas autoridades competentes en inocuidad alimentaria. Es una red voluntaria, o sea, aquellos países que no quieran participar no tienen por qué participar. Tiene una secretaría conjunta que está dirigida, liderada por la FAO y por la OMS, y además está formada por casi todos los Estados miembros que pertenecen a ambas organizaciones. Los fines, los que hemos ido viendo con todas las redes de comunicación, desde la nacional a la europea. Los fines es simplemente dar transparencia, notificar de una forma inmediata esos posibles peligros, de manera que ayuden a prevenir y mitigar el riesgo en los posibles países que estén intervenidos y, a su vez, pedir también responsabilidades. Obviamente, en el caso de Italia, que ha detectado un atún con origen en España, eso conlleva un seguimiento también en España para ver dónde puede haber estado la posible fuente de contaminación o qué filtros se puede haber pasado para que ese producto llegue al mercado. Pero además, con este afán tripartito, y en el GLIUS todavía no participan las autoridades medioambientales, aunque sí hay un EMPRES, que es un sistema de emergencias medioambiental, hay otro sistema de información que se denomina GLIUS, en el que están introducidas todas las enfermedades animales, todos los incidentes de seguridad alimentaria y, como les decía, también todos los incidentes que tienen que ver fundamentalmente con enfermedades vectoriales vegetales. Este sería el organigrama de cómo funciona este sistema de la FAO en gestión de emergencias en seguridad alimentaria, siempre con una connotación especial. Cuando se habla de seguridad alimentaria a nivel mundial, es diferente al concepto que tenemos a veces en la Unión Europea, y es por la diferencia de vocablos que tienen en inglés. Ellos diferencian Food Safety, que sería lo que nosotros llamamos seguridad alimentaria, de Food Security, que es la posibilidad de que haya aportes de alimentos. Y a nivel internacional es muy importante no solo el Food Safety, sino también el Food Security. Porque en una crisis, pues pensemos en el COVID, al final afortunadamente los alimentos pudieron seguir con una cadencia normal, pero podía no haber sido así. Esa posibilidad que existe de que haya desabastecimiento de alimentos
también forma parte de las emergencias y prevención de riesgos a nivel de la FAO. Esa parte no la tenemos en la Unión Europea, pero sí se tiene a nivel internacional. Simplemente un ejemplo de este GLIUS, de esta plataforma donde está todo a nivel internacional. Aquí están todas las enfermedades animales y también brotes de seguridad alimentaria en el momento que lancé el mapa. Y además, y esto simplemente para aquellos fanáticos que les gusta obtener información, aprovechando los distintos canales que hay ahora de información a través de Twitter, de plataformas, de social media, etc., se han creado plataformas que recopilan toda la información, utilizan la inteligencia artificial para crear mapas de este tipo. Se ve un poquito mal, pero sí que se aprecia aquí. Estas plataformas recogen toda la información de la autoridad competente, de operadores, de clientes, de tiendas, hacen un mix y te permiten trazar por países, por riesgos químicos o biológicos, dónde se están produciendo más o menos incidentes alimentarios. Por supuesto, no son plataformas oficiales, pero todos los manuales prácticos de operaciones, aunque sean oficiales, incluyen esta serie de plataformas porque te pueden ayudar a tomar decisiones, sobre todo para ayudar a la toma de decisiones. Bueno, y ya volvemos al rosco inicial. Como les decía, hay una serie de mecanismos legales de respuesta, una serie de bases de datos interconectadas, tanto a nivel nacional, internacional, como europeo, y también entre todas las autoridades competentes implicadas, salud pública, sanidad animal y en menor medida, pero también incluida sanidad vegetal, pues tendríamos que ver cómo y qué herramientas tenemos para analizar el riesgo. Bien. Herramientas y recursos de evaluación, muchos y muy complejos. Aquí en la sala hay muchos doctores que habrán tenido que incluir análisis estadísticos en sus tesis doctorales y yo es la única vez en mi vida que lo tuve que utilizar y los tengo bastante perdidos. Pero ahora mismo hay herramientas informáticas que te permiten hacer de todo. Son herramientas informáticas libres que se encuentran en la página web de la EFSA. Sirven para evaluar el riesgo que tienen para la salud pública, tanto riesgos químicos como microbiológicos, y simplemente quiero hacer mención al sistema de secuenciación del genoma completo One Health de la EFSA, porque este es el primer año que se está llevando a cabo en Castilla y León y estamos muy orgullosos de ello, aunque no tengamos todavía nada más que resultados muy incipientes. Y quería comentarles más herramientas que tiene la EFSA, primos, como les decía, para gestión de plaguicidas, también hay herramientas para la evaluación de la exposición a contaminantes y además hay determinadas plataformas que, introduciendo los datos de población, la información que se tiene en cada momento, te indican a ti como autoridad competente qué muestreo tienes que realizar y cómo tienes que trabajar. Pero como les decía, quería contarles el proyecto One Health de secuenciación genómica en casos de brotes alimentarios que se lanzó en el año 2022. Hay comunidades autónomas que lo tienen muy avanzado, fundamentalmente Andalucía. El brote brutal que tuvieron de listeria les dio el apoyo económico e institucional para trabajar fuertemente con esta base de datos y bueno, nosotros hemos recopilado todas las cepas que teníamos en el año 2023 y las que vamos aislando en este año 2024 y estamos ya haciendo la secuenciación masiva y el estudio bioinformático de estas cepas obtenidas. Esta es una plataforma que ha creado la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, en colaboración con el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, en la cual lo que se pretende en líneas generales es recopilar el perfil genómico de todos aquellos patógenos transmitidos por los alimentos y los datos epidemiológicos asociados de estas cepas aisladas procedentes de alimentos, de piensos, de animales y los entornos relacionados, para crear así una base de datos de estos perfiles genómicos que se pueda consultar en el caso de que aparezca un brote en humano. Esto es una herramienta de primer orden y no quiero enrollarme mucho, pero recientemente ha habido un brote europeo bastante potente de Salmonella bandaca y se ha podido trazar exactamente de qué alimento fue el origen, cómo se había ido moviendo por los distintos países
Y a pesar de todo esto, el Reino Unido todavía ha comunicado algún brote en el año 2024. Además, esta base de datos permite al ECDC consultarlo cuando tengan aislamientos microbiológicos en los hospitales, lo cual puede prevenir que sigan apareciendo brotes en otros casos, en otras personas que puedan estar consumiendo el alimento, y además ofrece un conjunto de servicios a través de una interfaz que, en el caso de Andalucía, que es la comunidad autónoma que la tiene más avanzada, es bastante fácil de consultar. En el caso de España, el acuerdo lo lidera el Ministerio de Agricultura, porque el referee de este proyecto, en el caso de España, está en el Ministerio de Agricultura, y hay un proveedor nacional de datos. Para los datos que tienen que ver con producción primaria, con explotaciones ganaderas, está el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y el Centro Nacional de Alimentación para aquellos brotes que estén relacionados con la ESAM. Les explicaba este brote que ha afectado a gran cantidad de países de Salmonella Bandaca, cómo ha sido de útil el disponer de esta secuenciación genómica para poder prevenir y mitigar el riesgo. Y si Dios quiere y todo sale bien, pues probablemente el año que viene tengamos los primeros resultados en Castilla y León. Muy interesante ver cómo la Comunidad Autónoma de Andalucía ha unado en la misma base de datos las cepas de producción primaria, en el caso de Salmonella las aisladas en avicultura, cómo ha unado en la misma base de datos las cepas de Salmonella que se han encontrado en el programa de muestreo de alimentos o incluso en el seguimiento de casos y brotes que se han dado en humana, y además son tan afortunados de que también los hospitales ceden, en este caso a las autoridades de seguridad alimentaria de Andalucía, las secuencias completas con la misma interoperabilidad que pide la EFSA y el ECDC para que puedan ser comprendidas, porque la secuenciación ya es algo que se hace sistemáticamente, pero el análisis bioinformático debe seguir los mismos criterios para que todos hablemos el mismo idioma. Nosotros de momento solo vamos a tener las de seguridad alimentaria, las que se gestionan en la Consejería de Sanidad en la parte más veterinaria, pero cuando yo intenté vender este proyecto a la directora, le decía, si nosotros tenemos lo nuestro y podemos ofrecer algo, es más fácil pedir que los demás nos den lo suyo. Entonces, bueno, pasito a pasito, y sí que quería contar esta herramienta porque la hemos puesto en marcha este año. Y ya seguimos con el rosco y vamos a una parte que es muy importante. Y de hecho la Unión Europea ha hecho una comunicación directamente desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo explicando cómo estábamos en preparación para estas crisis en salud. Y estaríamos ya en esta parte del rosco. Y no se preocupen que de la recuperación no voy a hablar, porque de esa parte tengo menos experiencia y no voy a hablar. Pero ahora sí que voy a hablar de una parte que, igual que me apasiona en las redes de alerta, me apasiona lo que tiene que ver con preparación. Quería mencionar, que se lo he mencionado antes, pero muy brevemente, el EREN, que es un sistema de la EFSA donde hay mucha información en materia de salud pública y de seguridad alimentaria. Y además recordar nuevamente el Reglamento 178 de 2002, nuestro Reglamento de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, que ya exigía que deberíamos de conocer esos riesgos emergentes. Y, por supuesto, la Estrategia de Seguridad Alimentaria de cara al año 2027, que en el objetivo 2 indica claramente que es imprescindible la anticipación a estos posibles problemas y para ello es imprescindible una buena formación y preparación. Además, están trabajando muchas agencias europeas juntas, no solo la EFSA, sino también la Agencia de Riesgos Químicos, la Agencia del Medicamento, como les decía, lo que tiene que ver con Plant Health, con la salud de las plantas, en un marco de unión, un joint framework, para que podamos entre todos luchar contra estos riesgos emergentes en salud pública y en este caso concentrados en seguridad alimentaria. Y además, y la mencioné al principio y dije que volvería a hablar de ella al final, en el año 2019 se publicó esta decisión de ejecución
que establece un plan general de la gestión de crisis y que en su artículo 8 indica que es imprescindible hacer ejercicios de simulación sanitaria. Los ejercicios de simulación sanitaria se llevan haciendo muchos años en salud humana, bastantes años en sanidad animal. De hecho, yo creo que el primero en el que participamos, aquí también está Menci y probablemente Paquita también participaría en alguno de fiebre aftosa, fue en el año 2004 2005, o sea, se llevan haciendo muchos años. En seguridad alimentaria no están tan rodados, sí que es cierto que algunas comunidades autónomas los han puesto en marcha, pero estos ejercicios de simulación tienen que incluir las tres patas: la sanidad animal, la sanidad vegetal y, por supuesto, la seguridad alimentaria. Los ejercicios de simulación no son nada más que actividades controladas en las que se prueba que ese plan que ya tenemos desarrollado funciona o no funciona. ¿Cómo se puede probar? Hay muchos tipos de ejercicios de simulación. Pueden ir desde los que se denominan tabletop, que es simplemente charlar. Se surge un problema, se sientan las autoridades competentes de laboratorio, un pilar fundamental en cualquier emergencia que estemos hablando, de nivel local, de nivel regional, a los medios de comunicación. Se sientan, se expone un problema y se ve, charlando, comentando, cómo se puede solucionar. Imaginemos un caso que se ha producido en ocasiones. Hay que realizar una enorme destrucción de una partida de quesos. ¿Vale? ¿Dónde se destruye? ¿Tenemos esa lista? ¿Tenemos ese background de información que es necesario? No, nuestro plan está mal. Más acuciante sería si tenemos que destruir 1 millón de gallinas que se hayan sacrificado en un foco de gripe aviar. ¿Dónde se van a destruir? ¿Cómo se van a transportar? ¿Todos esos puntos se encuentran en nuestro plan? No. Por lo tanto, no funciona. Y la forma de verlo es así. Hay ejercicios, como les decía, de charlar. Hay ejercicios que se llaman drill, en el cual solamente se testa una parte. Por ejemplo, ¿cómo funciona el laboratorio? Ahora mismo, supongamos que hay una notificación en el campo de una posible sintomatología compatible con fiebre aftosa. ¿Tiene el laboratorio el material que requiere para poder hacer un diagnóstico? En caso de que no lo tuviera, ¿tenemos el material de bioseguridad para poder remitir esa muestra a otro sitio? O hablando de seguridad alimentaria, aquí se vive una crisis con las dioxinas. ¿Tiene Castilla y León un laboratorio que pueda realizar este tipo de determinación? Si no es así, ¿dónde la pueden hacer? ¿Cuánta capacidad analítica tendría el laboratorio para que pudiéramos trabajar con esto? Si todo eso no está en nuestro plan está mal. Y ya los ejercicios a gran escala, en el cual en esta comunidad autónoma solo se ha participado uno junto con autoridades portuguesas, son ejercicios en los que se testa absolutamente todo. Pueden ser de dos tipos. La autoridad competente no sabe que es un ejercicio, con lo cual recibes una llamada de tu superior y te dice: tienes una fuga de carbonco-bacteridiano que se cree que puede ser un ataque bioterrorista en una explotación de aquí, de la provincia de León, que nos ocurrió en el año 2019, y tú, como autoridad competente, no sabes que eso es un ejercicio de simulación. El SEPRONA, que va a trabajar contigo, tampoco lo sabe, hasta que no va avanzando el ejercicio. Y ahí pruebas que realmente tu plan es adecuado o no es adecuado, tanto en medios como en capacidad de reacción. Y una cuestión importante que explicamos cuando hablamos de los ejercicios de simulación: no se prueba a la persona, porque aquí los conocimientos que tenemos cada uno varían y cada uno tenemos un potencial y podemos aportar. Lo que se prueba es el sistema. Y no es para criticar, sino para mejorar. Porque todos los planes necesitan tener un equipo, necesitan ser probados, necesitan ser ejercitados y hacer un plan de acción que tape esos huecos en la gestión de emergencias que se pueden haber detectado. Y a este respecto, pues hay planes de todos. La OIE tiene su plan, el ECDC tiene su plan de cómo se pueden hacer esos ejercicios de simulación. Tanto la Organización Mundial de la Salud como el Organismo Internacional de Plant Health, de Salud de las Plantas, como la FAO, tienen manuales de cómo hacer planes de contingencia. Pero, en ese sentido, como veterinarios nos podemos sentir muy orgullosos porque otras organizaciones han copiado el catálogo de cómo hacer estos ejercicios de simulación de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y el ECDC también los tiene, y a los que tengan interés, tiene además cursos gratuitos online
te dan la certificación cuando terminas y en algunos de ellos pues, me podéis ver a mí en foto y así pues me recordáis y recordáis la charla de hoy. Y ya para terminar, hay incidentes de seguridad alimentaria que pueden causar situaciones de emergencia o alcanzar proporciones de crisis. Las crisis y las emergencias requieren liderazgo y formación, presencia, que tengamos presencia como autoridades veterinarias involucradas en las crisis. Además, la respuesta debe ser coordinada. Tenemos que ser capaces entre todos de tener una buena respuesta coordinada. Requiere una comunicación clara, no solo a través de estas bases de datos nacionales, europeas e internacionales, sino una comunicación muy clara a la sociedad, a los medios. Cada vez se requiere mayor transparencia en las decisiones que se toman desde las distintas autoridades. Y la respuesta a la crisis además requiere un asesoramiento claro a la industria, a los operadores y al consumidor. Y con todo eso, trabajando de la granja a la mesa, conseguiremos que a lo mejor no tengamos que trabajar de la granja al hospital. Muchísimas gracias. Con la brillantez a la que ya estamos acostumbrados, ha navegado a través de un tema particularmente escabroso, fundamentalmente por la parte de legislación que conlleva, pero en cualquier caso necesario de conocer y saber posicionarnos dónde estamos a nivel nacional y de Castilla y León en relación con este tema tan importante. Se abre el debate. A propósito, el doctor Alonso Calleja. Muy bien, felicitarte por la conferencia. Una duda, las cepas de Castilla y León, ¿dónde quedan almacenadas? Vamos a ver, normalmente cuando tenemos algún tipo de aislamiento, que pueden ser de dos tipos, o bien por el programa general de muestreo de alimentos, un programa aleatorio que se hace en gestión de riesgo, o bien cuando hay alguna notificación de un caso o un brote en el que el estudio epidemiológico nos indica que puede tener un origen, normalmente una vez que se detectaba, se destruían. Esas cepas se destruían, no se iba más allá con ellas. Cuando se lanzó este proyecto de la EFSA, algunas comunidades autónomas empezaron a secuenciar, algunas con medios propios, porque en este caso, así como el laboratorio de Algete sí que da la cobertura a producción primaria, de hecho las cepas que se aíslan en granjas ganaderas se envían a Algete, que se encarga de la secuenciación y del análisis bioinformático y de nutrir, y ahora explicaré con una salvedad, y de nutrir esta base de datos de la EFSA y del CDC. Pues en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene muy desarrollado, la Comunidad Autónoma de Aragón, que ha hecho bastante y además ha introducido cepas de salud ambiental, por ejemplo legionela, tanto de brotes como de los muestreos habituales de las distintas condensadores, etcétera, se destruían. Y este año, durante el año 2023, las conservamos para poderlas enviar a secuenciar. Pero el almacenamiento real dentro de la Junta... Hasta este año 2022... Sí, en la Facultad de Medicina de Valladolid. No, nosotros las conservamos en nuestros laboratorios de salud pública que realizan microbiología. En los distintos laboratorios, que en concreto en el año 2022 eran 4 y este año ya son 6. ¿No están centralizadas? No tenemos, en el caso de salud pública el organigrama es un poco diferente en el caso de agricultura. En el caso de agricultura, a pesar de que hay un laboratorio de sanidad animal en cada provincia, el laboratorio de León actúa como regional de referencia para el resto de laboratorios. En el caso de salud pública no es así. Tenemos 9 laboratorios, de ellos no todos hacen microbiología, antes lo hacían 4, este año ya se han incorporado afortunadamente 3 más, son 7, perdón, había dicho 6 y son 7, y el problema no es que se hayan incorporado, es que no se caigan. Y cada laboratorio ha conservado sus cepas. Cada laboratorio ha conservado sus cepas. A partir de ahora, de 2024, el programa muestreo prácticamente acaba de empezar porque se ha lanzado en el mes de marzo. Pero si las que se han ido detectando, ya directamente las mandamos a secuenciar, no hace falta esa conservación. La conservación la hemos tenido que realizar durante un año. De todos modos, ahí recurrí a Menci
porque en mi anterior etapa recordaba cómo habíamos hecho la conservación de las cepas que teníamos de Francisella tularensis, que bueno, el doctor Ferri también participó en un trabajo ingente. Lo de decir que también participó es bastante inexacto. El doctor Ferri consiguió, lideró y trabajó al 99%, un trabajo que se hizo muy potente en esta comunidad autónoma con las cepas de Francisella que teníamos de más de 15 años y las teníamos conservadas y en este caso sí estaban centralizadas. En el caso de salud pública, cada laboratorio ha conservado las suyas, cada provincia que hacía microbiología ha conservado las suyas. Y lo que decía, aunque la página, la salvedad que quería contar que es importante. Cuando se planteó esta página, esta base de datos, que es interesantísima bajo mi humilde punto de vista, o sea, que un hospital te ceda sus cepas, que tú las secuencies y puedas saber exactamente cuál es el origen y poner medidas preventivas, debería de ser en el siglo XXI nuestra base de trabajo y de fundamentos. Así que es una buena prevención y mitigación del riesgo. Sí que se planteó desde las autoridades nacionales, tanto del Ministerio de Agricultura como desde la ESAM, que eso podía conllevar un riesgo, porque hay países que no aportan estas secuencias. Con lo cual, supongamos que en algún muestro de alimentos, con esa cadena alimentaria tan compleja que tenemos, hemos aislado una cepa en España que no sea el origen de España. Pensemos en aquel problema que hubo en Alemania con los pepinos, etc. Si España se adelanta a llenar esa base de datos, podría luego tener una repercusión comercial importante. No hablo de la parte de salud pública, que creo que para todos queda claro. Es fundamental trabajar en salud pública con las herramientas genómicas que tenemos ahora mismo en vigor. Pero claro, hay una parte comercial muy importante, que también es nuestra responsabilidad que nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector agroalimentario vaya bien. Y eso se podría usar como una traba comercial. Entonces, lo que se ha quedado, de momento, es que los responsables de verdad a nivel nacional, que son el Ministerio de Agricultura, en este caso, porque solo hay uno único, es el Ministerio de Agricultura el que le pide a la ESAN la información, solamente lo va a mandar cuando haya estas ROAS, estas actividades conjuntas que se inicien ya entre la EFSA con un dato confirmado en salud pública y la autoridad y el ECDC. De manera que el resto de secuencias las tendremos, las utilizaremos de forma, en el caso de Castilla y León, no soy yo la persona que tiene que decidir si se van a compartir a nivel nacional o no, pero las utilizaremos para nuestros casos y solamente las haremos públicas cuando haya estas ROAS, que son las comunicaciones conjuntas que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el ECDC, en las que nos pide a los países que tengamos información ayuda para poder prevenir futuros casos. Bueno, me has preguntado una cosa muy concreta y en mi línea, Carlos, he aprovechado para contar lo que me ha parecido, que me hubiera gustado contar, pero bueno, no me parece que extenderse más allá de los 45 minutos que he estado sea bueno, porque yo ya por lo menos empiezo a perder mi capacidad de concentración. Y bueno, no sé si tenéis alguna consulta más. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, una muy rápida. En primer lugar, felicidades por la magnífica exposición. Yo estoy preocupado un poco por el tema de las unidades de producción en origen, por la granja. Cada vez los agricultores y los ganaderos están más preocupados por los requerimientos, exceso de requerimientos burocráticos, etc. Quería preguntarte si en algún nivel en la Unión Europea se está considerando la aplicación de programas de APPCC, de análisis de peligros y puntos de control crítico en las explotaciones, en las ganaderías, o bastaría simplemente con simples programas de autocontrol. Bueno, vamos a ver, eso pertenece a mi vida anterior, pero me lo sé, o sea que no tengo ningún problema. No, es cierto que las exigencias al producto primario son muy grandes y en cambio a los operadores de la industria agroalimentaria, que también son muy grandes, sí que tienen ese beneficio de poder tener sus programas APPCC que facilitan la tarea y de hecho no lo he querido mencionar por no alargarme, pero en ese sistema coordinado de notificación de alertas participan las asociaciones de supermercados, participa la FIAB y tienen a su semejanza establecidos sus planes de contingencia donde dicen, y cuando ocurra esto y lo detectemos en nuestro APPCC por esto, tenemos que notificar inmediatamente al ESAM, ¿vale? Y eso no lo tienen en ganadería.
Pero lo que sí que se está trabajando mucho, y además está ahora muy en boga porque también ha sido polémico, es en la figura del veterinario de explotación. En darle al ganadero, que así se refleja en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2016-429, que entró en vigor en abril de 2021, que le dan la responsabilidad al ganadero de la bioseguridad y biocontención en sus explotaciones. Y además responsabiliza al ganadero de pautar unas visitas zoosanitarias con su veterinario de explotación para que le vigile, no es una PPPC tal cual lo entendemos en las industrias agroalimentarias, pero es su plan de bioseguridad, su plan de bienestar animal, su plan de emisiones ganaderas, con lo cual esperemos que cuando esta figura ya, el Real Decreto está publicado, ahora falta que las comunidades autónomas lo vayan desarrollando. Me consta que en esta comunidad autónoma se está intentando trabajar a marchas forzadas, desconozco en qué nivel está, pero aunque no sea dejarles esa parte de control, como si se les deja a las industrias, sí que van a tener allí una potestad muy importante, incluso a la hora de establecer los controles oficiales, o sea, qué explotaciones ganaderas se van a investigar, se tiene que tener en cuenta la puntuación que tengan con respecto a estos planes de bioseguridad, a estos planes de bienestar animal, que los va a elaborar el propio granjero con su veterinario de explotación, que en realidad es un paralelismo a como lo hace ahora el operador de la industria agroalimentaria con su responsable de calidad, sea veterinario o sea de otro cuerpo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues de verdad... Sí. Perdona, Termino, Carlos. Sí, no iba a perdón. decir nada, pero es decir, los veterinarios estamos muy preocupados normalmente y profesionalmente hablando por los temas biológicos, pero parte de la preocupación que tiene el ganadero, el agricultor y demás tiene que ver con los contaminantes químicos. Es decir, estamos al mismo nivel, digamos, de control en relación con la búsqueda de contaminantes químicos y biológicos. Es decir, Bien. en base a lo que tú has presentado ahí, ¿qué sensación te da Europa? ¿Cómo va? Vamos a ver, mi sensación, y además se ve muy bien en el desarrollo normativo. El reglamento que recoge cómo tenemos que trabajar con riesgos biológicos, me voy a centrar en seguridad alimentaria, no me voy a ir al ganadero, es el reglamento 2073 de 2005. O sea, en el 2005 ya se estableció qué alimentos se tenían que muestrear, cuáles eran los criterios microbiológicos y cómo trabajar. Pero es que el de los contaminantes era anterior. El de los contaminantes se ha revisado en el año 2022. De hecho, había contaminantes que son realmente contaminantes, como el plomo, el mercurio y el cadmio, que antes estaban incluidos en la normativa de investigación de residuos, en el Plan Nacional de Investigación de Residuos, y ahora ya se consideran contaminantes. Y los criterios, y además la Unión Europea ha hecho una cosa que era la primera vez que se hacía, ha establecido un mínimo de muestreo que tenemos que realizar las autoridades competentes, y Javier seguro que lo habrá sufrido en su matadero, para estudiar contaminantes. Entonces, más o menos el cálculo, para que sin entrar en números de reglamentos ni más, es si España mata este número de cabezas de bovino, tiene que tomar como mínimo este número de muestras para investigar plomo, cadmio, mercurio o el contaminante que sea. Y está perfectamente establecido. Para aquellos que hay límites máximos de residuos, que no son todos. De hecho, lo que se ha intentado hacer es unir estos estudios de contaminantes en veterinario con los estudios de biomonitorización humana. Estos estudios que son apasionantes. Bueno, yo dejé la sanidad animal y me estoy ahora emocionando con este otro tema, igual que con el anterior, hasta que claro, me acaben echando porque ponga la cabeza loca. Pero son apasionantes porque en estos estudios de biomonitorización pues se van viendo qué metabolitos son los que parece que se encuentran más en analíticas rutinarias que se hacen en humana. Y en función de eso se incluyen nuevas sustancias en el catálogo de contaminantes. Por ejemplo, la primera vez que se han incluido las sustancias perfluoroalquiladas en carne fresca ha sido en el año 2023 a raíz de que un estudio europeo de biomonitorización humana vio que podían tener relevancia. Consecuencia, no hay ningún laboratorio en España acreditado para hacer sustancias perfluoroalquiladas. Entonces, de momento, no lo estamos haciendo. Pero es cierto que, al menos en la Unión Europea, el estudio de contaminantes de riesgos químicos está al mismo nivel que los riesgos biológicos.
Esos no los sufre el ganadero, porque en el ganadero las pruebas que se hacen en animales son de riesgos biológicos, pero sí los sufre el ganadero, porque sus productos sí son testados. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. No. Bueno, pues ha sido muy interesante. Yo me quedo con una duda. Todo este tipo de herramientas, digamos, están en los laboratorios de salud pública de las distintas provincias de la comunidad autónoma capacitados, es decir, son autónomos en cuanto a la detección y puesta en práctica, o son dependientes del Carlos III o de alguna otra institución a nivel central? Mira, como ahora yo soy responsable de los laboratorios de salud pública, me gustaría poder decir y con la boca bien grande que sí. Y no es ni por falta de formación de las personas que están, ni por falta de capacidad, ni por falta de ganas de trabajar. El problema que tenemos la Administración es que, así como en sanidad animal, solamente se requiere trabajar bajo el paraguas de la acreditación con el programa de Salmonella. Otra cosa es que se decidía en su día acreditar otras técnicas, pero la Unión Europea solo exige que estén acreditadas aquellas técnicas que luego van a tener, o sea, que se realizan directamente sobre alimentos, no sobre animales, porque los programas sanitarios en animales se consideran en el lenguaje europeo otras actividades oficiales. ¿Qué ocurre? Mantener la acreditación en centros. Por ejemplo, está aquí Sara, que es la garantía de calidad del Laboratorio de Salud Pública de Castilla y León. En este laboratorio hay un jefe de sección, ella, como responsable de química, de instrumental, de garantía de calidad, otra persona y una responsable de micro. ¿Qué ocurre? La Administración Pública trabaja con provisión de puestos de trabajo con RPT. Sara el año pasado se puso enferma, cayó de baja, y no pudimos hacer las muestras de aquellas técnicas que tenía acreditadas León, porque no tenemos una forma ágil de prever esas situaciones. Entonces, desgraciadamente, es complicado. Ahí estaremos luchando, hay que intentar buscar una solución imaginativa, pero el problema que tiene la Administración Pública es que tenemos tasadas las plazas, y lo que hay es lo que hay. Y dependemos pues de... Bueno, yo en el poco tiempo que llevo he de decir que siempre he tenido mucha suerte con todo lo que me he encontrado, porque lo que sí que veo es unas ganas de trabajar tremendas y de mantener las cosas, mantener la acreditación para aquellos que trabajéis en laboratorios es muy complejo, muy complejo. Y pivota sobre una persona. En el momento que esa persona se te va el responsable de la técnica, y solamente una cosa, y ya sí que acabo, porque yo si no empiezo. Recién nombrada, la chica que llevaba el PENIR, todo el estudio de inhibidores en Castilla y León, estaba en el laboratorio de Burgos, que es el laboratorio que hace prácticamente, bueno, vosotros también hacéis PENIR, pero bueno, lo gordo de inhibidores. Y esta chica en un concurso de traslado se fue. Entonces faltaba por hacer 300 muestras. Yo no puedo contratar 300 muestras, porque estas muestras, el análisis de inhibidores es carísimo, sale como 500 euros la muestra acreditada. Entonces, el propio sistema de la Junta, de las administraciones públicas, de hacer un contrato que sería una licitación pública, te lleva 7-8 meses como mínimo. Y esto era octubre. A mí me nombraron en noviembre y me lo encontré. Y ese volumen tan grande, porque Castilla y León es una comunidad autónoma muy grande de muestras que quedaron sin analizar, hacía que se cayera el PENIR de España, porque tenemos un peso muy grande. El CNA no tenía tampoco capacidad analítica, el Centro Nacional de Alimentación, que es del que pivotaríamos nosotros. Nosotros pivotaríamos del Centro Nacional de Alimentación, no del Carlos III. No tenía capacidad analítica, pues se cayó y se cayó. Y es así. Es la pena de tener que trabajar bajo este sistema, en el que se está peleando mucho. De hecho, la persona que está responsable de los laboratorios de salud pública de Irlanda, la conocéis porque leyó la tesis doctoral en León, es Monse Gutiérrez, que vino de Zaragoza, y ella es ahora la directora de los laboratorios de salud pública de Irlanda y trabaja en el grupo de trabajo de criterios microbiológicos, y están intentando que no se tenga que hacer el aislamiento microbiológico de alimentos, que se puedan usar técnicas alternativas, PCR, que hasta ahora no se pueden usar, porque los recursos públicos son limitados y no es lo mismo acreditar una PCR que acreditar un aislamiento y el trabajo y lo tedioso que es hacer aislamiento de lo rápido que es una PCR.
Y en el caso de los virus en particular... En Castilla y León no se hace nada, una lástima. Sí que hay comunidades autónomas que lo hacen. De hecho, la semana pasada, precisamente, en Burgos hubo una notificación de un brote que probablemente, según decían los médicos y el estudio epidemiológico, estaba asociado a norovirus, y lo hemos enviado al Laboratorio de Salud Pública de Guipúzcoa. O sea, sí que hay comunidades autónomas que lo tienen. Aquí todavía no lo tenemos, pero tendremos que tenerlo, porque León tiene un termociclador y está Imerche, que es estupendísima, y en algún momento pues lo tendremos, y si no pues pediremos el apoyo a la universidad, pero me gustaría, si pudiera aportar algo en esta etapa, me gustaría poder aportar esas mejoras. Y nada más. Muy bien, pues ha quedado todo muy claro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Como veis, si me dejáis el micrófono, no lo suelto. O sea, peligráis. Así que nada, muchas gracias. Y muchas gracias, lo reitero, a los amigos y compañeros que han querido pasar este ratito conmigo, más por verme, seguro, que por lo que pudiera aportar. Gracias.